Muy buenos días a todos ustedes, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Bienvenidos a la Escuela Ministros del Nuevo Pacto. Les saluda el apóstol César Rosales y quiero compartir con ustedes la palabra de Dios en Marcos capítulo 16, verso número 15. Dijo nuestro Señor Jesucristo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El verbo ir está en una forma imperativa. No es una opción, es una orden, es un mandamiento de Dios a través de su Hijo Jesucristo para todos nosotros, los seguidores de Jesucristo en todos los tiempos, mientras la Iglesia de Cristo esté presente en la tierra. Cuando Dios nos da un mandamiento, Dios también nos empodera para que podamos cumplir ese mandamiento. Así que ningún creyente en Cristo Jesús tiene excusa para no obedecer el mandamiento de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Tú vives en un mundo. Ese mundo comprende la comunidad donde tú estás residiendo actualmente. Allí están las personas perdidas, sin salvación, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. Ese mundo donde tú vives comprende el lugar de tu trabajo o el lugar donde tú estudias. Ese mundo está esperando por ti y Dios te ha ordenado que vayas a ese mundo donde están las almas perdidas, las almas que están caminando a la eterna perdición, y que les prediques el Evangelio que puede impartirles la fe para que puedan recibir la salvación que nuestro Señor Jesucristo compró para todos los seres humanos al morir en la cruz del Calvario, llevando en su cuerpo todos nuestros pecados y sufriendo el castigo de la ira de Dios. Si tú no te involucras en obedecer ese mandamiento y te conviertes solamente en un creyente que asiste a una congregación a escuchar bellos mensajes, a buscar bendiciones de parte de Dios, tú serás un creyente rebelde, un creyente en desobediencia. El objetivo, el propósito por el cual Dios te ha llamado es para que seas obediente, para que aprendas a obedecer. Lo que Dios espera de cada creyente en Jesucristo es obediencia. Lamentablemente, en la era moderna del cristianismo, en la era de la apostasía, hemos perdido la conciencia de lo que es la gran comisión. Mateo capítulo 28, versos 18 al 20, nuestro Señor Jesucristo fue adorado después de resucitar de entre los muertos por sus primeros discípulos, y Él dijo: He recibido toda potestad, todo dominio, todo poder para gobernar en el cielo y en la tierra. Por tanto, apoyados en esa potestad que me ha sido dada, vayan a todas las naciones y hagan discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todas las órdenes que yo les he dado a ustedes. El objetivo de la predicación del Evangelio es que los nuevos creyentes se conviertan en discípulos apostólicos, que obedezcan las mismas instrucciones, las mismas órdenes que nuestro Señor Jesucristo le dio a sus primeros discípulos, a los apóstoles. No es un estándar menor. Dios quiere que tú seas tan obediente y que hagas lo mismo, que ejecute las mismas órdenes que los apóstoles ejecutaron. Dios no te ha llamado a ti a ser un espectador. Dios no te ha llamado a ser un creyente pasivo. Y Dios tampoco ha llamado a otros a tener la batuta y a considerarse lo máximo
en el Evangelio. Todos somos llamados a obedecer esas instrucciones. Donde quiera que tú te estés congregando, allí el ministro de Dios, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor o el maestro, ha sido puesto por Dios con un objetivo: perfeccionarte a ti para que obedezcas todas las órdenes, todas las instrucciones que nuestro Señor Jesucristo le dio a sus primeros discípulos. Ejemplo, en Mateo capítulo 10, verso número 8 y 10, el Señor les ordenó a sus primeros discípulos que fueran a predicar el Evangelio, a sanar a los enfermos, a resucitar a los muertos, a limpiar a los leprosos y a echar fuera a los demonios, a dar de gracia lo que de gracia recibieron. Esas mismas instrucciones te han sido dadas a ti y a todos los creyentes en Cristo en todas las épocas del cristianismo. Esas instrucciones no eran privadas, no eran exclusivas para los primeros apóstoles. Muchos creyentes argumentan de que no son apóstoles. No, todos somos creyentes apostólicos. Todos estamos bajo las mismas órdenes. Esto es un ejército, es el ejército de Dios, y la palabra dice que como buen soldado de Jesucristo, tú debes sufrir penalidades. Es decir, tú tienes que enfrentarte a las dificultades, a los obstáculos, a los problemas, a las persecuciones que implican salir de la zona de tu confort, de tu comodidad, a predicar el Evangelio de Jesucristo en tu comunidad, por las casas, como los hacían los primeros discípulos, en el templo, por los mercados, por los parques de tu ciudad. Ese es el ministerio, esa es la gran comisión, y tú eres tan responsable de ejecutar esa gran comisión en tu comunidad, en tu ciudad, como lo fueron los apóstoles en Jerusalén. Ellos predicaron en Jerusalén. Ellos se dedicaron a esa tarea de predicar por las casas y por el templo a Jesucristo, a presentarlo como el Mesías. Esa es tu tarea, esa es tu misión, independientemente de que tú seas o no seas llamado a uno de los 5 ministerios. Aunque tú tengas que realizar un trabajo secular, Pablo también tenía un trabajo de hacer casas, de hacer tiendas para sustentar su ministerio en las naciones gentiles. Tú tienes un trabajo, pero también tienes un tiempo disponible para ejecutar tu ministerio, para obedecer esas órdenes. No es la voluntad de Dios de que solamente asistas a una iglesia los días domingos a dar unas alabanzas a Dios, a escuchar un mensaje, a alabar al predicador y regresar a tu casa, a dedicarte a las cosas seculares, a dedicarte a la diversión. Tú eres una persona que necesita ir a esa congregación a capacitarte, a recibir empoderamiento de Dios a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, para salir de esa congregación e ir a cumplir tu ministerio. Imagínate que los estudiantes de medicina nunca se graduaran, nunca abandonaran las universidades donde aprenden a sanar a los enfermos. Entonces, ¿qué serían de esos pobres enfermos, de esos pacientes, si no hay médicos en los hospitales ni en las clínicas? Afortunadamente, ellos no tienen la mentalidad que tienen hoy en día los pastores y los creyentes en Cristo, de que viven en un eterno aprendizaje y nunca se gradúan, nunca se sienten competentes para realizar la tarea para la cual se están preparando dentro de esas iglesias. Las iglesias no existen y tampoco fueron ordenadas por Dios. Dios ordenó fue el aprendizaje. Un discípulo es una persona que busca un maestro para aprender un arte o un oficio. En el ámbito espiritual del Evangelio, cada hombre, cada mujer que recibe a Jesucristo necesita un maestro, un pastor, alguien que le enseñe lo que Cristo ordenó a sus primeros discípulos y que a través de la práctica le demuestre que sí puede efectuar ese ministerio, sí puede obedecer esas órdenes. Así que si tú no estás obedeciendo la orden de ir
de predicar el Evangelio, de sanar enfermos, de hacer las obras de Jesucristo, si tú no le estás poniendo corazón, si tú no estás empeñándote o apasionadamente en hacer esa tarea, tú estás en rebeldía delante de Dios. Aunque tu pastor te aplauda, aunque tu pastor te diga que eres un buen creyente porque asistes a todos los cultos, porque diezmas y ofrendas, en esa área que es la principal, tú estás en desobediencia, tú estás siendo una persona de inutilidad para la obra de Dios. Por eso este mensaje va dirigido a despertar tu conciencia de que tú tienes que obedecer las mismas instrucciones que recibieron los apóstoles, porque eso es lo que dijo Jesucristo a sus primeros apóstoles: vayan por todas las naciones, hagan nuevos discípulos y enséñenles a obedecer todas las órdenes que yo les he dado a ustedes, y yo estaré con todos esos nuevos discípulos, así como estoy con ustedes. Cada vez que tú salgas en tu mundo, en tu comunidad, en tu ciudad, a predicar el Evangelio, tú puedes tener la certeza de que Jesucristo, a través del Espíritu Santo y su nombre, estará contigo para confirmar a tus oyentes que lo que tú predicas es la palabra de Dios, el verdadero mensaje de salvación. Tú también verás milagros, tú también verás a Dios obrando a través de ti para confirmar su evangelio, y te sentirás feliz de ser un ministro de Dios, una persona que colabora con Dios, un hijo en obediencia. Así como Jesucristo dijo: yo quiero estar ocupado en los negocios de mi Padre, tú también, hijo e hija de Dios, tú también tienes que ocuparte de los negocios del Padre, que es la salvación de las almas perdidas y la sanidad de los enfermos. Que Dios te bendiga y te ayude a entender. Shalom.